Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Mi nombre es Laura Ferro y aquí estoy para traeros hoy el cuarto vídeo de esta serie que estrené apenas hace 2-3 semanas y a la que llamé Despiertos, Despertad. En ella os traigo una serie de 9 vídeos, vamos casi por la mitad con este cuarto vídeo y la intención es acercaros nociones generales de la sabiduría hiperbórea que llegaron a mi vida a través de los libros de Luis Felipe Moyano y que no solamente me han regalado, con todas las consecuencias, una metamorfosis sin parangón en mi historia, ¿no? No creo que pueda haber nada comparable con lo que uno vive cuando se despierta la gnosis, ¿no? Y el espíritu recuerda quién es. Y la intención es acercaros, como decía, nociones generales de la sabiduría hiperbórea, no con la intención nunca de que sean sustitución de la lectura directa de los textos, sino solamente tomando informaciones y contextos que nos puedan ayudar a comprender el grado de engaño y de desorientación que tenemos en el mundo de la espiritualidad actual, del que, como comenté en el primer vídeo, yo he estado muy inmersa y conozco bastante bien por mi propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, estamos acercándonos al quinto vídeo, que es el vídeo central, en el que de alguna forma confluyen, ¿no?, la intención de los 8 vídeos restantes, porque el quinto vídeo se llamará La nueva era es satánica, con la intención no de asustar ni de culpar a nadie, sino de, a través de una nueva relectura de todo lo que es la espiritualidad y de todo lo que es el gran engaño en el que estamos sin saberlo, para que podamos comprender cómo estamos generando y participando del engaño a través de las terapias, de las meditaciones, de las formaciones, ¿sí? Pero eso será en el próximo vídeo. Lo digo como adelanto porque es, digamos, el vídeo central hacia el que se dirigen los demás. Y hoy estamos en el cuarto, en el que le antecede, y que he llamado La historia oculta. Ya hemos recorrido en el segundo quién es el Dios que ha creado este universo material, cuál es su plan y qué papel tenemos nosotros dentro de él. Y ahora quiero hacer este vídeo con la intención de entender un poquito la historia oculta. Y repito, aquí es muy fácil caer, como he dicho en los vídeos anteriores, en el cotilleo, ¿no? En, pues mira este pueblo lo que hacía, o quién era este personaje, pues resulta que era bueno, era malo. Ahí estamos entrando en una superficialidad que ya no corresponde, ¿no? Sino que se trata de adentrarnos un poquito en la historia para entender de qué manera el espíritu y la lucha interna que ha generado todo el tema del atrapamiento de los espíritus hiperbóreos, cómo ha estado presente en toda la historia de la humanidad y cómo todos los esfuerzos han estado siempre dirigidos a que no recordemos realmente nuestro origen y que por tanto no miremos al pasado, que es donde está la verdad. Y es curioso, ¿no?, cómo a casi ninguno de nosotros, habrá quien sí, por supuesto, pero la historia como que nos aburre, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en la que nos la han enseñado en el colegio es tremendamente metódica y programada para que realmente nos creamos las verdades que ellos quieren que nos creamos, ¿no? Con memorias, memorizando datos y fechas y sucesos y personajes. Y para mí el leer el misterio de Belicena Vilca, ¿no?, que es como un revisionismo histórico a la vez que toda la historia de la casa de Tarsis y del recuerdo de sangre a través de todas las civilizaciones hasta la actualidad, ¿no?, pues ha sido muy emocionante porque no es algo que la mente pueda certificar. A pesar de que Luis Felipe Moyano se dice que se sirvió de 5.000 libros, ¿no?, en su bibliografía para escribir el libro de Belicena Vilca, y muchos expertos se dedican a cotejar lo que él cuenta con la realidad oculta, no es la que nos cuenta la historia oficial, y encaja todo, ¿no? Más allá de, habrá quien diga, bueno, pero lo que tú cuentas de la Atlántida o lo que cuenta la sabiduría hiperbórea, pues a mí me han contado otra cosa, pues no fue fulanito, pues... Y entramos otra vez en el enredo del cotilleo espiritual que quiero evitar, porque aquí no se trata de defender mi visión, yo simplemente os comparto lo que cuenta la sabiduría hiperbórea
y que a mí me resuena profundamente y que sin yo siquiera poderlo explicar o justificar de una forma lógica o racional, sé que es verdad. Y esa certeza es la que te otorga el espíritu, el recuerdo de la sangre cuando se activa a través de la lectura. Por eso siempre os invito a ir a las fuentes, al libro, porque la metamorfosis y la transmutación y el proceso de despertar a la verdad de tu espíritu y de reorientarte hacia el origen es siempre un proceso individual profundamente íntimo, y los libros lo único que hacen es posibilitarte que se active ese recuerdo en ti para que tú seas el que emprenda el camino de regreso. Así que no me gustaría que se tomara este vídeo o la información que doy en él como, vale, ya me sé la historia. No, a mí la historia que voy a contar hoy me interesa para que entendamos dónde estamos parados hoy en día en el mundo de la espiritualidad, para que entendamos la línea de la que viene todo el planteamiento de la nueva era, de la New Age, en la que estamos hasta aquí metidos y creyendo que estamos en un proceso bonito, precioso de construcción de lo nuevo, de liberación. Y la gran sorpresa para mí, de ahí que haya dejado todo mi mundo y mi recorrido terapéutico, como conté en el primer vídeo, la gran sorpresa es descubrir que estamos atrapadísimos y además perdidísimos y además controladísimos por la soberbia del ego espiritual que no quiere aceptar que, oye, que los maestros con los que yo hablo, pues yo sé quién es Saint Germain o yo sé quién son los delfines y son todos seres de luz, pues fenomenal, ¿no? Pero bueno, aquí vengo simplemente a ofrecer otras visiones que nos ayuden a comprender con responsabilidad dónde estamos, para que podamos, quien quiera, empezar a vivir desde la coherencia total, alineados con la verdad. Y repito, la verdad no es lo que yo cuente, no es lo que cuenta el libro de Belicena, la verdad es lo que se despierta en ti, en tu espíritu, en la memoria de tu sangre, cuando accedes a esta información y algo dice, no sé por qué, ni te puedo explicar cómo, pero sé que todo esto me encaja y que todo esto es verdad. Eso es lo que me ha pasado a mí y desde ahí os lo comparto, sin pretender ser dogmática, imponer ninguna visión, ni decir que yo tengo la verdad absoluta. Siento que es la verdad de la historia de la humanidad y desde esa certeza os la entrego para que atraviese todas las capas del alma que va a resistirse y juzgar y dudar y todo lo que queramos, pero la información va para vuestro espíritu. Así que allá vamos. ¿Empezamos? Y nosotros, ¿verdad? Todos casi siempre renegando del pasado, porque bueno, los que estamos tan metidos en el mundo de las terapias, de la autoindagación, de la sanación, sabemos que en el pasado están las claves de todo el trauma, de todo el drama que arrastran nuestros niños heridos, ¿no? Y que son los que pues, nos llevan en la vida adulta a tener una vida, pues, bueno, con ciertas taras emocionales, afectivas, de relación, económicas, y de ahí toda la intención siempre de sanar, limpiar el pasado, el transgeneracional, con la idea de dejarlo atrás, por supuesto, y mirar hacia adelante a la creación de lo nuevo, ¿no? Y por supuesto suena coherente, ¿no? Y suena lógico, no tiene sentido ahí regodearnos en el pasado, revolcarnos en el dolor de lo vivido, claro que no, ¿no? Así que la intención de este vídeo y de la sabiduría hiperbórea no es la de ir al pasado para ver el drama, no. Es que la gran sorpresa es que en el pasado está la clave de todo. Ya conté en el vídeo anterior, en el tercero, cuando hablaba del plan satánico de Dios y comentaba cómo el instrumento de la cultura, con sus programaciones de la evolución y del futuro, nos han engañado y se utiliza toda esa idea del evolucionismo, ¿no? Y del futuro, en el futuro está todo lo ideal y todo lo mejorable y todo lo que queremos, pues como desde ahí todo eso está dirigido estratégicamente de forma cultural, ¿para qué? Para que no recordemos nuestro origen. Entonces, bueno, quien quiera, no voy a profundizar demasiado en esto porque ya hablé en el vídeo anterior, quien le apetezca puede ir allí, pero sí, para darle un poquito de contexto a este vídeo, recordar, ¿no?, cómo es muy importante comprender cuál es el plan originario del creador de este universo,
y del creador nuestro, no de nuestro espíritu, que es increado, pero sí de la parte de alma y cuerpo que, bueno, por desgracia, debido a la desorientación y al olvido de lo que somos, es el alma la que dirige nuestra vida, ¿no? Con todo lo que implica de sufrimiento, de drama, de ciclos kármicos y demás. Pero todo gira en torno al plan de la evolución del demiurgo. Recordad que él crea un mundo material en el que en su línea de tiempo, que es la proyección de su propia conciencia, coloca a todo lo creado, y la intención última del alma, del animal hombre, es la de evolucionar a través del tiempo hasta llegar a la perfección final. Como esa evolución ocurría tan lento, fue por lo que los Siddhas traidores, con el beneplácito del demiurgo, realizaron el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos al alma del animal hombre para acelerar la evolución del alma. Todo eso lo conté también en el vídeo anterior, ¿no? Y es muy importante comprender que la ley de la evolución es la que rige el mundo de la creación donde vivimos, y que además este evolucionismo es el que está permitiendo hoy en día la implementación súper acelerada del plan milenario de implantación del gobierno mundial. ¿Por qué? Porque si nos hacen creer que el futuro es un resultado de la evolución, eso va a justificar y va a consentir que en el presente tomen cualquier tipo de medidas coercitivas, totalitarias, limitantes, injustas, para justificar y prometernos que es por nuestro bien, para que en el futuro estemos mejor. Entonces la ley de la evolución encierra una gran trampa dentro de la que estamos nosotros metidos, ¿no? Y la consecuencia es que los espíritus hiperbóreos están atrapados, ¿no?, dentro del tiempo y del espacio, que son estas entelequias psíquicas, proyección de la propia conciencia del demiurgo. Por tanto, la liberación de los espíritus hiperbóreos pasa por liberarnos de la influencia que la ley de la evolución tiene en todo lo creado, ¿no? Por eso la estrategia hiperbórea que plantea Luis Felipe Moyano en sus libros está destinada a aislar el yo del espíritu de todo este mundo de la creación, para dejar de estar influidos y condicionados por el mundo cósmico y por todo el mundo creado. Y además fijaos, ¿no?, cómo nos han ido inculcando, claro, eso es una programación muy medida, muy sutil, aunque hoy en día ya es totalmente burda, ya salta a la vista, ya está ahí descarada, y quien no lo puede ver es porque está en disonancia cognitiva extrema, por control mental total. Pero a otro nivel también estamos nosotros en control mental, los que nos creemos despiertos. Por eso estoy haciendo estos vídeos, para decir, oye, que estamos creyendo que vemos y realmente estamos atrapados en otra línea de percepción, ¿no? Sí que vemos, bueno, el circo de toda la película sanitaria que ha pasado, que está pasando, pero no podemos ver cómo estamos hasta aquí metidos en la confusión en el mundo espiritual. ¿Y por qué? Por lo que decía, porque la programación está muy bien medida, muy bien controlada, y desde la teología a la ciencia, a todas las sociedades teosóficas, masónicas, rosacruces, todas las iglesias, todos los dogmas, están siempre dirigidos a hacernos creer que el pasado no tiene nada interesante. En el pasado solamente hay indignidad, ¿no? Está el simio del que venimos, según nos cuenta la ciencia, previamente que salimos del agua como reptiles. O sea, todo es una indignidad, todo es algo zafio que no merece la pena ser valorado. ¿Por qué? Porque el futuro es lo que vale, ¿no? Esa proyección hacia el futuro, ¿no? El hombre del futuro es el que va a construir la unión con Dios, con todo lo que eso implica, ¿no? El que va a salir del dolor, el que va a hacer que las sociedades sean más justas. Entonces nos han vendido el evolucionismo, nos han puesto como al burro y la zanahoria la promesa del futuro ahí, y olvidamos que en el pasado está la clave. Como dice el libro de Belicena, por el grial el hombre ha despertado. El grial es ese instrumento divino que los dioses liberadores regalaron al ser humano a través de Cristo Lucifer, para que nosotros pudiéramos, a través de su propio reflejo,
que se activara en nosotros el recuerdo del origen y poder despertar del sueño, del olvido y emprender el camino de regreso al origen, ¿no? Y el grial siempre viene proyectado desde el pasado, de ahí la importancia de este vídeo, que aunque parezca quizá el más prescindible quizá, pero es muy importante porque estamos aquí hoy como resultado de una historia, no la que nos han contado, de una historia que ha ido ocurriendo y que, como os decía al principio, cuando yo fui leyendo era como wow, yo me reconocía, me veía en la casa de Tarsis, sentía mi pasado y no desde toda la historia del alma que le encantan las vidas pasadas, de yo me recuerdo siendo Cleopatra o Marco Antonio, lo que cada uno quiera, ¿no? No, era una sensación de familiaridad, de estar leyendo la verdad, porque la verdad de la historia está en nuestra sangre, en el recuerdo más allá de lo tangible. Y eso es lo que estos libros te despiertan. Y si bien toda la estrategia sinárquica está dirigida, por tanto, a borrar toda huella de nuestro pasado hiperbóreo, no ha desaparecido. Pero es muy potente y muy alucinante comprobar, ¿no? lo que implica leer a través de la sangre, ¿no? Que suena un poco raro, ¿no? Hasta macabro si me apuras, pero no, es leer de forma gnóstica, es dejar que una información aparentemente histórica de datos que van y vienen activen en ti una certeza y un recuerdo que es imprescindible, es el primer paso para despertar, porque sin despertar no hay posibilidad de reorientarte y de emprender el camino de regreso al origen. Así que yo, humildemente os regalo mi experiencia, no porque sea la mejor, sino porque es la única que conozco, ¿no? Y que me siento validada y legitimada para compartir. Y bueno, aquí dejo esta ventanita abierta a toda la historia hiperbórea a lo largo de los siglos, ¿no? Me voy a detener un poquito a hablar de la historia verdadera, ¿vale? La voy a llamar así, aunque habrá quien diga, pues, verdadera para ti, porque yo tengo mi versión fenomenal. Yo voy a contar lo que cuenta la sabiduría hiperbórea y que para mí resuena como verdad, ¿no? Y es una historia que es importante comprender los dos bandos, ¿eh? Ya estamos otra vez, el alma espiritualoide diciendo, pero ya estamos en la dualidad otra vez, pues no era que somos todos uno, no. No, ya veremos esto en el próximo vídeo, ¿no? Cuando desmontemos toda la película de la New Age. Es importante comprender quién es el enemigo. Sí, el enemigo. ¿Acaso no os habéis dado cuenta de que estamos en guerra total? Me río porque, es mejor tomárselo a risa un poco, porque es que si no te tiras por la ventana, ¿no? Pero es importante entender los dos bandos, ¿no? Que es lo que voy a contar ahora, porque nosotros somos herederos de eso. Y sin saberlo, precisamente por la ignorancia, por no conocer nuestra historia, estamos participando del bando contrario, creyendo que estamos en la liberación, en la luz, en la asistencia a la humanidad, estamos conduciéndonos y conduciendo a otros al agujero, a la mentira y a las fauces del demiurgo. Así que creo que es fundamental conocer esta parte de la historia oculta para luego detenernos un poquito en hablar de ciertos pueblos hiperbóreos para que entendamos, vale, la herencia hiperbórea está ahí, pero ¿dónde? ¿Quiénes son los que han sido pueblos hiperbóreos? Porque eso nunca nos lo han contado, ¿no? Y vais a ver qué sorpresa y qué sensación de potencia y de verdad se activa dentro, ¿no? Al menos fue mi experiencia cuando empiezas a unir las piezas, ¿no? Y te das cuenta de que el gran truco de la sinarquía, y esto ya lo sabemos, ¿no? Es invertir todo. Que lo bueno parezca malo, que lo malo parezca bueno, que el más malo parezca el más bueno y que el más bueno parezca el más malo. Así que tenemos que estar preparados cuando uno entra a esta información para que se rompan todos los esquemas mentales que arrastramos por educación, por cultura, por herencia, porque la verdad está mucho más allá de la mentira que nos han contado. Bueno, pues vamos a la tarea. Vamos a partir hablando de la Atlántida, aunque no es ni mucho menos el origen de la civilización, pero sí es el momento en el que ocurre esa separación que es fundamental para entender nuestro presente actual, ¿vale? Entonces, lo voy a tratar de hacer muy resumido. En el libro de Belicena Vilca está
súper bien expuesto. Yo voy a tomar datos que nos ayuden a entender dónde estamos ahora, sobre todo en el mundo de la espiritualidad, ¿vale? Sin perder nunca el foco de cuál es la intención de estos vídeos, ¿sí? Bueno, digamos que la raza hiperbórea ingresa en el universo material del Uno, del Demiurgo, a través de la puerta de Venus, y lo hace a través de una raza semidivina, que es la raza de Cromañón, que traía la intención, la misión de aniquilar a la raza animal previa que estaba aquí en la Tierra, que era el hombre de Neandertal. Y diréis, bueno, pues menuda misión. Bueno, porque los atlantes sabían que este hombre de Neandertal tenía las capacidades ónticas disponibles para el encadenamiento posterior que ocurrió. Entonces, bueno, realmente no querían permitir que esta raza, que además estaba evolucionando de forma muy lenta, fuera el asiento del enganche del espíritu, que es lo que realmente ocurrió, ¿sí? Y estos seres divinos provenientes del mundo de Hiperbórea, de más allá de las estrellas, del mundo increado, cuando bajaron a la Atlántida, tenían muy claro cuál era su misión, tenían muy claro cuál era su origen y tenían muy clara cuál era la ciencia de su liberación, porque ellos sabían que estaban entrando en un laberinto, ¿no? Toda la simbología del laberinto tiene que ver con el laberinto, que es este maya, esta realidad, que cuando entras ya es muy difícil salir, ¿no? Por eso la estrategia hiperbórea lo que te va mostrando es la salida del laberinto, ¿no? Y estos dioses al principio bajaron teniendo muy claro quiénes eran, cuál era su origen y qué manera había de regresar. Entonces se empieza a desarrollar la civilización de la Atlántida, que está dividida, digamos, en dos castas, la casta guerrera, la casta sacerdotal. Las dos colaboran, ¿no?, en el mundo social de la Atlántida, y las dos están muy vinculadas con los dioses originarios, ¿no? Y con el pasar de los siglos, como ya se sabe, ¿no?, la esencia primigenia de la Atlántida se fue pervirtiendo por una serie de mezclas raciales, de ayuntamientos entre animales y hombres, de orgías, de desenfreno sexual, de drogas. Hubo una confusión muy grande. Toda la pureza original, toda la intención original que tuvieron los dioses hiperbóreos al crear la Atlántida se fue al garete, digamos, se estropeó totalmente, ¿no? Entonces los hombres, los espíritus hiperbóreos, cada vez estaban más confusos, cada vez estaban más perdidos en el laberinto y ya no eran casi capaces de escuchar la canción, ¿no?, metafóricamente, la canción de los dioses leales que les permitía recordar su origen y que les indicaba cuál era su camino de regreso a casa. Y en esa situación se da una disputa entre los distintos siddhas, que se llaman, ¿no?, que son los dioses originarios de Hiperbórea, pues los que querían quedarse en la tierra, aunque eso implicara tener que pactar con lo peor de lo peor, y los que querían irse de este infierno material, aunque eso implicara la guerra. Y esa confrontación, que ocurría a un nivel más etérico, más metafísico, también se materializó en la Atlántida entre las dos castas. La casta sacerdotal fue la que se asoció a los siddhas hiperbóreos, que eran, digamos, partidarios del plan de evolución de Jehová, del Demiurgo. Y luego estaba la casta guerrera, que era la que se vinculó con los siddhas, que más adelante fueron los siddhas leales al espíritu, que estaban en contra de cualquier manipulación genética que el Demiurgo y sus demonios querían hacer con el animal hombre, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos a los dos equipos, ¿no? Como veis, todo a otro nivel aquí, pues los equipos de fútbol son siempre hay dos equipos y son pequeñas partículas, ¿no?, pequeños fractales de la gran guerra esencial que se lleva lidiando en los cielos y en la tierra también a otro nivel mucho más tangible desde hace millones de años, y el origen está aquí, ¿no? Estos siddhas, que luego fueron los siddhas traidores al espíritu vinculados con Jehová, son los que se aliaron con la casta de sacerdotes de la Atlántida, los llamados los atlantes morenos, ¿vale? Y luego estaban los dioses liberadores del espíritu, vinculados con la casta guerrera de la Atlántida, los llamados atlantes blancos. Sí, es importante entender estos dos grupos
porque no eran solamente grupos, eran éticas, eran culturas distintas que luego fueron marchando por el mundo y creando pactos diferentes, dando como resultado el mundo que tenemos hoy en día. Bueno, bien, vamos a detenernos un poquito a hablar sobre la casta sacerdotal, ¿vale? Vinculada con estos atlantes morenos que fueron los que se aliaron a los sidas, que eran partidarios del plan del demiurgo, y que tuvieron la función sacerdotal, sobre todo, de imponer el culto único a este Dios uno, y bueno, que tergiversaron todos los símbolos sagrados, que manipularon toda la cábala originaria de la Atlántida, ¿no? Toda la cábala acústica, y la convirtieron, ¿no?, en una cábala arquetípica, y dirigían todos sus esfuerzos, ¿no?, en la creación del culto y sobre todo en el cumplimiento del sacrificio, del rito del sacrificio. Recordad, bueno, como todo aquel que sirva a Jehová y al demiurgo está obligado al sacrificio y al rito de sangre, ¿no? Entonces, bueno, esta casta sacerdotal, esos atlantes morenos, de alguna forma fueron premiados por el demiurgo por su fidelidad y por ser, bueno, unos ejecutores ejemplares del plan de este dios, y se les entregó, ya lo vimos en el vídeo anterior, se les entregó a estos atlantes morenos, a estos sacerdotes, la ciencia de la llave Kalachakra, que es la que permitía controlar todo el mundo arquetípico de las formas en este mundo material, y la llave Kalachakra que permitió también el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos al alma del Pasú, del animal hombre. Entonces este dios les premia con la llave Kalachakra. A partir de ahí se funda la jerarquía oculta de la tierra, la fraternidad blanca, se funda el reino de Shambhala, del que también hablamos en el vídeo anterior. Y bueno, queda como un poco colocada la estructura aquí en la tierra de este equipo, lo voy a hablar así para que nos entendamos, de este equipo que, bueno, eso, fiel a Jehová, a los sidas, traidores al espíritu, encarnados en la Atlántida, en los sacerdotes, en los atlantes morenos, ¿vale? Muy bien, ¿y qué hacen por su parte la casta guerrera, la casta de los atlantes blancos, vinculados con los sidas, que luego, una vez que ocurrió la traición al espíritu, fueron los sidas leales al espíritu que querían ayudarlo, ¿no? Esta casta de guerreros, de atlantes blancos, ellos tenían muy clara cuál era su misión, como comenté antes, ¿no?, que era acabar con la raza que estaba aquí, la raza de Neandertal, por lo que he comentado, porque tenía la capacidad óntica, estructural, psíquica, de alojar al espíritu, y para evitar que ocurriera tal aberración fue por lo que se creó precisamente la Atlántida. Pero una vez que la traición blanca, ¿no?, que la traición de estos sidas traidores ocurrió y los espíritus hiperbóreos quedaron atrapados, encadenados a esta materia a través del alma, estos guerreros, estos atlantes blancos, empezaron una estrategia de alguna forma de confrontación, ¿no?, con todo el plan del demiurgo, y con la única intención de ayudar y de salvar a los espíritus que estaban aquí atrapados, ¿no? Para eso crean el reino de Agartha, que se habla, ¿no?, de que está en el centro de la tierra. De nuevo, no nos perdamos, ¿no?, con lo exterior, porque todo lo que sea creer que los sidas leales están en Agartha esperando a salvarnos, estamos entrando en el juego del espacio y del tiempo, que son parte de la creación irreal de este dios satánico, ¿sí? Entonces, Agartha está dentro de nosotros, nosotros somos Agartha. El reino de liberación donde están los dioses ayudándonos está dentro de cada uno, ¿no? Pero bueno, para contar la historia externa, ¿no?, que es reflejo de la interna, vamos a decir que crean a Agartha, este reino desde el que generan una influencia constante y indirecta, no intervienen de forma directa, pero están ahí presentes para que no olvidemos quiénes somos, y para, a través de su canción infantil y su canción de amor, que ya hablaremos de esto, ¿no?, en el vídeo sobre la liberación del espíritu, cómo nos inducen para que se active esa nostalgia del hogar, del reino que hemos perdido, ¿no?, más allá de las estrellas. Y como la cosa estaba complicada, ¿no?, y ya estaban los espíritus atrapados, estos sidas, estos dioses leales al espíritu, recurrieron al incognoscible, ¿no?, a ese ser, por
por llamarlo Dios, es una palabra equivocada, incognoscible es más adecuado, ya hablé de él, ¿no? En el segundo vídeo también, es ese ser que está realmente en el mundo de Hiperbórea, ¿no? Que no tiene nada que ver con la creación, que su poder no tiene que ver con lo que crea, a diferencia del demiurgo. Recurren al incognoscible contando la situación en la tierra, con los espíritus atrapados, y es cuando el incognoscible envía a Cristo, Lucifer, que ya comenté el gran engaño que nos han hecho equiparando a Lucifer y a Satanás, que son lo contrario, ¿vale? Envían a Cristo, Lucifer, que es como el enviado directo del incognoscible, y baja a la Atlántida, encarnado en hombre, trayendo el grial. El grial como, bueno, un asiento físico, ya hablaré de él, no es solamente un asiento físico, el grial no tiene forma, pero lo asientan en una piedra física para que a través de él el recuerdo de sangre que está en nosotros, que nos permite recordar quiénes somos y que estamos atrapados, se activa, ¿no? O sea, el grial es como la única manera, la pieza clave para que despertemos del engaño y nos reorientemos hacia el origen, ¿no? Y cuando ya Lucifer, Cristo, baja a la Atlántida con el grial, ya se monta la gran guerra esencial, que es la que se sigue lidiando a muchos planos, ¿no? Es una guerra ideológica, cultural, metafísica, física, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy en día, que parece que no tiene nada que ver, por eso es tan interesante y tan importante hablar de esto, porque esta historia no es que ocurrió hace miles de años, no, es que lo que vemos ahora es el resultado, es que la historia actual, la situación actual que vivimos de distopía absoluta, no es más que el reflejo de esta guerra esencial, es lo mismo, está todo dirigido a que los espíritus hiperbóreos no recuerden quiénes son. Toda la estrategia cultural, sinárquica, política, económica, religiosa, toda la red que nos engancha aquí, está dirigida a que no recordemos quiénes somos, así que toda esta historia no es el pasado, qué aburrido, no, es nuestro presente, ahí está la clave de la liberación. Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando un poquito. Tenemos entonces a la casta sacerdotal, representada por esos atlantes morenos, y a la casta guerrera, representada por los atlantes blancos, cada uno vinculados pues, con los siddhas traidores al espíritu, con los siddhas leales, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué hacen estos pueblos, ¿no? Ellos, cada uno enarbolan, digamos, un tipo de pacto diferente, ¿no? Los atlantes morenos, es decir, la casta sacerdotal, son los representantes del llamado pacto cultural. Y los atlantes blancos, los guerreros, son los representantes del pacto de sangre, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito por encima en qué consiste cada pacto, por lo mismo, porque tiene que ver con dónde estamos hoy y con qué es lo que estamos haciendo en el mundo de la nueva era. El pacto cultural, entonces, representado por esos atlantes morenos, son los que están aliados con los siddhas traidores al espíritu y que están enfocados en el culto y en la imposición y la unificación del culto para que cualquier pueblo que pacte con ellos esté siempre inducido y conducido y obligado a alabar a un único Dios y siempre a realizar el rito del sacrificio, ¿no? Por tanto, este pacto cultural está enfocado básicamente en afianzar toda la ley de la evolución del demiurgo y en tratar de expandir por el mundo lo más posible toda la concepción materialista que rodea todo el tema del culto. Y fijaos, ¿no? Qué contradicción, porque en el mundo espiritual de hoy en día pues nos encanta todo el tema de Egipto y de las sacerdotisas de Isis, ¿no? O en el tema de Avalon, de Inglaterra, de Glastonbury, ¿no? Todo el mito artúrico y todo el tema del sacerdocio y las sacerdotisas de la diosa. Yo he estado mucho ahí también, o sea, y he participado y me lo he creído y he sentido y he recordado mis vidas pasadas en Avalon y todo, pero ahora entiendo que todo lo vinculado con el culto y con el sacerdocio realmente tiene su origen en esto, en el pacto cultural, en los atlantes morenos, en los siddhas traidores al espíritu. Por eso es tan importante conocer la historia para entender qué estamos haciendo sin saberlo, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, los atlantes blancos, representantes de la casta guerrera, ¿no? De los siddhas leales, que tenían el objetivo de pactar, lo que se llama el pacto de sangre, con los pueblos y crear con ellos
o junto a ellos o a través de ellos una ética que era una ética regia, guerrera y caballeresca. Ya iremos viendo un poquito en qué consiste esto, ¿no? Pero en cualquier caso os podéis imaginar, ¿no?, la coexistencia de estas dos éticas, una sacerdotal y otra guerrera, ha implicado una confrontación desde esos tiempos hasta la actualidad, y es una guerra esencial, como decía antes, que se está lidiando ahora mismo a todos los niveles, a un nivel cultural, a un nivel ideológico, a un nivel espiritual. Y estas dos castas, la sacerdotal y la guerrera, ¿no?, estos dos pueblos, los atlantes morenos y los atlantes blancos, ¿no?, estos dos pactos, el cultural y el de sangre, cada uno tenía una estrategia diferente, ¿no? Entonces, la estrategia de los atlantes morenos, ¿no?, del pacto cultural, básicamente era acabar, ¿no?, aniquilar, quitar de la faz de la tierra no solamente a los pueblos que de alguna forma eran partidarios o estaban vinculados con los atlantes blancos del pacto de sangre, sino destruir todo el legado monolítico, porque no he comentado antes que los atlantes blancos, digamos, eran expertos, ¿no?, en el arte de la piedra, porque las piedras no eran solamente seres inertes, sino que, bueno, a través de la sabiduría lítica, de la magia de la piedra, del secreto de la piedra, es a través del que ellos traen la presencia del origen, el recuerdo de la verdad de nuestro origen, y que implantan en esa semilla de piedra. Recordáis que comenté en el vídeo anterior, ¿no?, como el espíritu es como la representación de la semilla de piedra que es implantada, ¿no?, en el alma, en la piedra de fuego, y esa semilla de piedra enfría la piedra de fuego y la convierte en un hombre de piedra. El iniciado hiperbóreo es llamado hombre de piedra, porque la piedra contenía la capacidad de activar ese recuerdo dentro y fuera, ¿no? Entonces el pacto cultural con todos estos sacerdotes lo único que querían era imponer el culto al Dios uno y el rito de sangre y de sacrificio, ¿no? Y por el camino tenían que acabar no solamente con los pueblos del pacto de sangre, sino también con sus creaciones, con sus monolitos, y tergiversando también, ¿no?, la cábala original atlante y convirtiéndola, como dije antes, en la cábala arquetípica, ¿no?, destruyendo también las runas increadas, modificando las culturas y, en definitiva, tratando de implantar dentro de los espíritus hiperbóreos el signo del pasú, que si bien el signo del origen es como el recuerdo de la patria original de donde provenimos, el signo del pasú es el dolor. Entonces el pacto cultural y esos sacerdotes al mando lo que querían era, a través del sacrificio, de la imposición y de la aniquilación de la sabiduría original de los atlantes blancos, era implantar el dolor, porque ya comenté en el segundo vídeo cómo este Dios creador se nutre de nuestro dolor. El dolor de la humanidad es el motor de su conciencia. Y en definitiva, todo esto giraba al final hacia el objetivo final y definitivo, que era la implantación del gobierno mundial del pueblo elegido, ¿no? No olvidemos que ese es el plan final del que hablé en el vídeo anterior. Entonces todo este pacto cultural, todas estas alianzas que realizan los atlantes morenos con los distintos pueblos de la tierra, están destinadas a ir afianzando toda la concepción materialista de la ciencia, todo el dogma teológico y toda la imposición, en definitiva, de esta concepción totalmente satánica del mundo, ¿no?, que tiene el Dios creador, y que todos los sacerdotes, da igual de cualquier religión, son derivados de esta idea de evolucionismo del demiurgo. Ellos son los representantes del plan satánico de este Dios, ¿sí? Así que está bien conocer esta parte de la historia para entender qué implica el culto y qué implican los sacerdotes, da igual la cultura del mundo, ¿no? Todos tienen el mismo vínculo con el plan originario del Dios creador, y todos tienen el mismo objetivo, que es el conducirnos a todos hacia la judaización psicológica y hacia la implantación del gobierno del pueblo elegido. Bueno, ¿y qué estrategia tenían ante este panorama los atlantes blancos? Bueno, por su parte, ellos estaban enfocados en frenar la estrategia de los atlantes morenos, en acabar con los pueblos que estaban haciendo el pacto cultural con ellos,
Tenían también la visión de salvar a los pueblos del pacto de sangre y en tratar de rescatar a los espíritus atrapados aquí que ni siquiera sabían que estaban atrapados, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo utilizaron estos atlantes blancos, ¿no?, del pacto de sangre, la estrategia de la muralla atlante-mediterránea para tratar de refrenar el avance de los pueblos del pacto cultural y evitar, ¿no?, la imposición de todo este dogma proveniente del plan originario del Uno, ¿no?, del Creador. Y es que es gracias a los pactos que realizan, en este caso los atlantes blancos, con un montón de pueblos de la tierra, gracias a esos pactos se pudo frenar y retrasar la estrategia original que tenían el pacto cultural, ¿no?, con los atlantes morenos, con los sidas traidores, ¿no?, porque ellos estaban muy determinados, ¿no? Y además como, bueno, atraviesan todo tipo de ética y todo tipo de moralidad, el avance es ¡buah!, salvaje, ¿no? Y por el contrario los atlantes blancos, pues con los pactos también que realizaron con los pueblos de los que voy a hablar ahora, gracias a esos pactos, gracias a la acción de los sidas leales, ¿no?, a través del pueblo, de los pueblos del pacto de sangre, a través de los guerreros atlantes blancos, se pudo frenar y retrasar muchísimo el plan de implantación de la sinarquía del gobierno mundial. Muy bien, pues vamos a detenernos ahora un poquito a hablar de los grandes pueblos hiperbóreos de la historia para que veamos que la estrategia de los sidas leales, realmente su pacto de sangre, fue muy efectivo, no solamente para frenar el avance del pacto cultural de los atlantes morenos, sino también para la transmisión de toda la sabiduría hiperbórea original a lo largo de la historia y de distintos pueblos, y para que entendamos que somos herederos de esa gracia, de esa entrega, de esta sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, deteniéndonos después de la caída de la Atlántida, los atlantes blancos, los morenos fueron en parte hacia Egipto, es decir, todo el tema de Egipto tiene vinculación con el sacerdocio de los atlantes morenos, de los sidas traidores al espíritu, ¿vale? Para que veamos lo que hay detrás de Egipto, que nos gusta tanto también en el mundo de la espiritualidad. Por su parte, los atlantes blancos siguieron dos direcciones, una parte fue América y otra hizo una incursión en Europa, y al primer lugar al que llegaron fue a la península ibérica, y el primer pueblo con el que realizaron un pacto de sangre, lo que se llamó a partir de ese momento un pacto de sangre con la propia herencia hiperbórea de los atlantes blancos, fue el pueblo de los íberos, ¿no?, de los tartesos. Ellos fueron depositarios de toda la sabiduría de la piedra viva, de la sabiduría lítica, de los monolitos, de las piedras. Fueron también herederos, ¿no?, de todo el secreto de la lengua de los pájaros, que bueno, es una manera alegórica de hablar de la forma en la que el espíritu recibe la información para regresar al origen y salir del laberinto, ¿no? Y después de los tartesos, los consanguíneos a ellos fueron los turdetanos, que también fueron herederos del secreto de la lengua de los pájaros, pero ya no fueron formados en la sabiduría lítica, ¿no?, que sí que tenían los tartesos. Y los turdetanos, que eran como los herederos de los tartesos, fueron aniquilados por los cartagineses, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado en cuanto a la península ibérica, ¿no?, donde yo resido actualmente, que es muy curioso porque los tartesos residían, digamos, en la zona actual del suroeste de la península ibérica, entre las provincias actuales de Cádiz, Huelva y Sevilla, en lo que se llamó el río Tartesos, que luego se llamó río Betis y que hoy es el río Guadalquivir, ¿no? Yo me he criado en Sevilla, conozco mucho esta zona y realmente es muy emocionante ver que he residido, ¿no?, casi toda mi vida donde primero llegaron los atlantes blancos. Por tanto, somos depositarios del legado originario y primigenio, ¿no? Y dentro de esta primera estrategia de los sidas leales, estaba por un lado contactar con los tartesos y turdetanos en la península ibérica, y luego también conectar con los pueblos puros, ¿no?, del norte de Europa, con los nórdicos, que realmente eran pueblos regios y guerreros, ¿no?, que recogieron muy bien toda la sabiduría que los atlantes blancos les legaron.
y que estos pueblos nórdicos fueron realmente los que se expandieron desde la península escandinava hasta Grecia e Italia, hasta la península ibérica, hasta las Islas Británicas, y fueron los que tenían la misión principal de proteger la puerta de Thule que daba acceso a Agartha. No sé si recordáis en el vídeo anterior que hablaba de Shambhala, que es la ciudad etérica de los Siddhas traidores, donde reside, digamos, ¿no?, la jerarquía oculta que controla y que se asegura de que se cumpla el plan del demiurgo, y Agartha, digamos, sería el reino de los dioses leales, que también tiene puertas etéricas en distintos puntos del planeta, y en el norte de Europa eran estas razas nórdicas las encargadas de proteger la puerta de Thule, que era una de las puertas que daban acceso a Agartha y por tanto de acceso a regresar al origen, ¿no? Y gracias a estas razas se mantuvo esa puerta protegida durante milenios, ¿no? Y junto a este movimiento de los atlantes blancos hacia las razas nórdicas del norte de Europa, también hicieron incursiones en la parte más mediterránea y también crearon pactos de sangre con pueblos como los ligures, los etruscos o los griegos, ¿no? La cultura griega era absolutamente hiperbórea, ¿no? Es como, wow, una gran sorpresa, y la romana también, que lo vamos a ver ahora. Y tras esta primera estrategia, ¿no?, en la que los Siddhas de Agartha crearon vínculos de pacto de sangre, pues ya hemos visto con los tartesos, con los turdetanos, con los pueblos nórdicos de Europa, con los griegos. Luego también en esta segunda parte, ¿no?, de su estrategia del pacto de sangre, se vincularon con las estirpes germánicas, ¿no?, como los godos, los visigodos, los alanos, los germánicos, los normandos, ¿no? Y junto a ellos hicieron que emergieran culturas profundamente vinculadas a esta ética hiperbórea, ¿no?, que es caballeresca, que es viril, que es guerrera, que es aristocrática. Sé que son términos que de entrada nos chocan, pero bueno, este es parte del desmontaje también que nos toca hacer de verdad si queremos acceder a lo que ocurrió en nuestra historia corriendo los velos, ¿no? Todas estas culturas germánicas, ¿no?, que han llegado a la actualidad a través del pueblo de Alemania, sobre todo, ¿no?, fueron depositarias del secreto de la lengua de los pájaros, igual que los primeros pueblos con los que pactaron los atlantes blancos. También eran expertos, ¿no?, en el misterio del tallar la piedra, ¿no?, de la piedra viva. También manejaban mucho el arte de la construcción de las armas de guerra, ¿no?, y eran sobre todo depositarios de la más alta sabiduría de liberación espiritual. Así que fijaos cómo nuestra mente racional, que es parte del alma, está ya en cortocircuito total, ¿no? ¿Qué tiene que ver la guerra con la espiritualidad? ¿Cómo puede ser que los pueblos más puros, que quieren la liberación del espíritu, resulta que eran guerreros? ¡Wow! Para mí eso fue la ruptura de esquemas más potente que me ha hecho, diría, la sabiduría hiperbórea, ¿no? El comprender que la raza original del espíritu no tiene nada que ver con el culto al Dios, que es lo que uno creería, ¿no? Que la espiritualidad tiene que ver con el culto, con la oración, y es al revés, ¿no? Todo lo que tiene que ver con culto tiene que ver con el plan del demiurgo, con los Siddhas traidores, con el atrapamiento del espíritu, y la guerra. Pero cuidado, no la guerra tal como la entendemos ahora, ¿no? Ya hablaré de esto en otro vídeo. Pero el concepto de si hay que luchar, se lucha por la dignidad y por el honor y por la fidelidad a la verdad del espíritu, la guerra es propia del espíritu hiperbóreo. Porque el espíritu hiperbóreo no es que sea guerrero en sí, es que tiene una hostilidad esencial que es la que le permitía no dejarse atrapar por el mundo del demiurgo, pero a través del engaño, de la traición blanca de los Siddhas traidores, que ya vimos en otro vídeo, los espíritus hiperbóreos quedaron atrapados aquí al mundo de la materia. Entonces, bueno, el acto de guerra es interna, no estoy hablando de que haya que salir a las calles hoy en día con machetes y fusiles, pero el acto de guerra es interna, individual, y tiene que ser una guerra declarada a la potencia de la materia que está fuera y que está dentro de nosotros. Bueno, y ahora comentar así algunos episodios sueltos, pero para que nos hagamos una idea de lo despistadísimos que estamos respecto a nuestra propia historia, ¿no? Y si no nos cuentan esto, yo al menos nunca se me habría ocurrido, ¿no?,
qué es lo que había detrás de cada guerra o de cada pueblo. Nos creemos que eran imperios, invasores y bueno, nada más lejos, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, la guerra de Troya, ¿no? La guerra de Troya fue una guerra estratégica totalmente medida y generada por los Cidas leales y que tuvo la intención y el foco puesto en poder traer el grial aquí en la tierra y poder anclar también a la tierra la runa de oro y las 3 runas increadas. Sé que esto suena un poco raro, pero bueno, son como los medios a través del cual se puede realizar la liberación del espíritu, y fue una guerra dirigida realmente para poder anclar todos estos instrumentos hiperbóreos para darle a los espíritus atrapados una oportunidad de realmente despertar, ¿no? y emprender el camino de regreso. Y toda la estrategia que había detrás de la guerra de Troya respondía también a la estrategia originaria de los atlantes blancos, la que generaron con su muralla atlante mediterránea, ¿no? que ya empezó en la Edad de Hierro, ¿no? con todos estos pueblos nórdicos protegiendo la puerta de Thule de acceso a Garta, y que esta muralla atlante mediterránea tenía la función de refrenar todos los ataques de los pueblos del pacto cultural que trataban de ir comiendo terreno, ¿no? a los atlantes blancos, y que gracias a esta estrategia hiperbórea, también sostenida por la guerra de Troya, se pudo ir culminando y afianzando esta muralla atlante mediterránea que tuvo, digamos, su época más brillante y más potente con el Imperio Romano. Y también los espartanos y los atenienses, los griegos, eran pueblos de descendencia hiperbórea, ¿no? Se dice, cuenta la sabiduría hiperbórea, que Alejandro Magno era en realidad la materialización en la tierra, la personificación de Apolo, Lucifer, que vino aquí encarnado, ¿no? a través del pueblo griego, de alguna manera a vengar a todo el ataque que hicieron los persas de toda la herencia griega, cargándose todos los templos en la Grecia antigua, porque realmente el imperio persa estaba vendido a los fenicios y estaba totalmente controlado por los sacerdotes levitas del pacto cultural, por los golem, ¿no? Entonces, bueno, a través de las guerras médicas, Alejandro Magno acabó con el imperio persa. Bueno, y dentro de este recorrido, así un poco saltando, ¿no? de una cosa a otra, pero porque tengáis una noción aproximada, ¿no? de cómo se fueron desarrollando los dos pactos, el cultural y el de sangre, y quiénes eran los pueblos, ¿no? aliados a cada uno de ellos, para que entendamos dónde estamos ahora, quiénes somos nosotros y de cuál de los dos pactos estamos participando, lo sepamos o no. Dentro de este recorrido por la historia externa y por la historia interna que se activa, ¿no? ante estos datos que activan verdades, ¿no? y certezas, para mí fue muy desconcertante y un poco triste entender que los celtas, que en origen eran un pueblo puro, de sangre pura, digamos, de origen atlante blanco, fueron totalmente manipulados y dirigidos por los golem, que eran sacerdotes levitas de origen brahmánico, de los que ya hablé en otro vídeo, y que acabaron de alguna manera, o sea, los celtas invadieron parte de Europa Central, llegaron hasta todas las islas británicas, parte de Francia, parte de España, y hoy en día que parece que los celtas nos encantan, ¿no? todo el legado celta y todo el vínculo que tenemos con Avalon y con todo eso, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo, porque si bien la esencia pagana previa a la manipulación de los druidas era verdadera, lo que vemos hoy de los celtas está totalmente contaminado por el pacto cultural que estos golem, que estos sacerdotes levitas, que estos druidas impusieron en el mundo, ¿no? robando toda la sabiduría original de los atlantes blancos, apropiándose de ella, y hoy en día creemos, por ejemplo, ¿no? que Stonehenge, todo esto, todas las construcciones megalíticas que son un misterio, ¿no? y que todavía hoy en día las vinculan, ¿no? pues con los druidas y con los celtas. No es así. Esas eran las construcciones megalíticas originarias de los atlantes blancos, que fueron destrozadas, tergiversadas y manipuladas y adoptadas por estos druidas para ponerlos al servicio de sus propios planes, ¿no? de su propia magia negra, ¿no? Pero tenemos que entender muy bien qué es lo que pasó con el pueblo celta, porque
muchos nos hemos sentido vinculados con ellos, ¿no? Y con las prácticas actuales que Avalon y todo el culto a la diosa está rescatando, y que si bien la esencia genuina es pura, es decir, estaba vinculada con el espíritu, lo que llega hoy en día está totalmente teñido del pacto cultural, de los sidas traidores, de los atlantes morenos, en definitiva, de la traición al espíritu, ¿no? Bueno, llegamos a Roma, al gran imperio romano, tan mal entendido, tan manipulado, y la gran sorpresa, al menos para mí, ha sido descubrir que Roma fue la gran heredera de todas las ciencias hiperbóreas y que fue la que más protegió el legado que los atlantes blancos le hicieron nunca a un pueblo, ¿no? Ella fue la que mantuvo a lo ancho y largo de su imperio pues todo el conocimiento de la lengua de los pájaros, de la sabiduría lítica de los atlantes blancos, del misterio de forjar armas de guerra, y la que mantuvo y sostuvo todas las ciencias hiperbóreas de liberación espiritual. Y la mejor manera de ver cómo se expresa el mito hiperbóreo a través de Roma es a través de su epopeya, de su acción, de sus movimientos de guerra, ¿no? Y vemos primero cómo las guerras púnicas contra los cartagineses eran realmente unas guerras destinadas a acabar con el pueblo que había a su vez acabado con la herencia hiperbórea en la península ibérica, ¿no? Recordemos que los cartagineses fueron los que acabaron con los tartesos y con los turdetanos, ¿no? Y con toda la herencia hiperbórea que había en la península. Entonces Roma toma las riendas de alguna forma de la venganza, porque bueno, los pueblos entre sí del pacto de sangre utilizan la venganza y nos lo han metido como, ay, la venganza es horrible, hay que estar siempre en el perdón. Toda esa programación judio-cristiana está destinada a que realmente no conectemos con nuestro honor, porque lo que estos pueblos que eran puros en el honor hacían era, bueno, vengarse unos a otros cuando realmente habían sido infringidas las leyes básicas del honor y de la verdad, ¿no? Y los cartagineses, que estaban totalmente sumidos en el pacto cultural y dominados por todo el culto a Moloch, a los sacrificios humanos, bueno, pues para los romanos eran dignos de ser aniquilados. Y aquí es donde de nuevo la mente nos patina, el alma chirría y nos grita, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es posible? Aquí no estoy haciendo ningún tipo de apología a favor de la guerra, tal como la entendemos, porque estamos hablando de guerras que en esas épocas tan salvajes tenían que lidiarse por una cuestión moral y por una cuestión ética y por una cuestión de honor. De hecho, a cada pueblo, digamos, que aniquilaban, en este caso los atlantes blancos, era siempre desde la lealtad al espíritu, ¿no? Y claro, repito, estamos muy programados para, desde el mundo de la espiritualidad, rechazar todo lo que tenga que ver con hostilidad, con confrontación y con conflicto, ¿no? Y por supuesto, a un nivel del alma, tenemos que huir de eso, ¿no? A los conflictos absurdos de competición, de guerras totalmente macabras y desprovistas de toda mística, que son las guerras actuales de este mundo satánico, ¿no? Pero las guerras de la antigüedad se lidiaban por una cuestión de honor. Y para mí ha sido increíble comprender que toda la estrategia bélica romana estaba destinada a dos cosas totalmente místicas, totalmente espirituales, ¿no? Aquí es donde la mente no puede aceptar espiritual y guerra, ¿no? Pero para que entendamos que Roma tenía el objetivo primero de reabrir las puertas de Agartha y cerrar las puertas de Shambhala. Ese es un poco el resumen de todo el movimiento bélico del Imperio Romano durante siglos, ¿no? Para mí descubrir esto ha sido como wow, es que no tenemos ni idea, nos cuentan eso las guerras y ahora unos se enfadan, o los vikingos, ¿no? Que se montaban en sus barcos y iban a expoliar a otros pueblos solamente para saquear y sacar riquezas, quitándole toda la mística, toda la trascendencia espiritual que tenía cada movimiento bélico en la antigüedad. Y así, por ejemplo, Roma llega a Britania en el año 43 después de Cristo, acaba con los sacerdotes golem, con los druidas celtas, aniquila a los pueblos del pacto cultural que había ahí y
reabre la puerta de Thule de acceso a Agartha, que como hemos comentado antes, los druidas y los celtas habían cerrado siglos atrás, ¿no? Entonces los romanos llegan a Britania para reabrir esa puerta y durante 500 años son los protectores de la puerta de Thule que da acceso a Agartha y a su vez acceso al origen. Por eso, en toda Gran Bretaña hay un legado tan grande de todo el mito artúrico, del mito del Grial, porque fueron los romanos, a través de la reapertura de la puerta de Thule, que permitieron que la mística hiperbórea se asentara en un territorio que estaba a la vez tan tomado y tan manipulado por los druidas celtas y por el pueblo celta pervertido, ¿no? Por esos sacerdotes levitas. Entonces nos cuentan eso, que todo lo que sea imperial es algo invasivo, es aristocrático, es negativo porque impone, pero lo que trataban de hacer los romanos era de salvar la ética caballeresca, la ética aristocrática del espíritu, que realmente es la que sostenía el recuerdo de sangre, ¿no? Para que pudiéramos despertar a la verdad del engaño y poder volver a casa, ¿no? Entonces, por un lado marchan a Oriente a tratar de cerrar la puerta de Shambhala que había en el Himalaya, por otro lado van a Britania a reabrir la puerta de Thule, que 3000 años antes habían abierto los primeros atlantes blancos, que luego cierran los celtas con sus druidas y que luego los romanos reabren. Entonces es fascinante, al menos para mí, ver que toda la historia de la humanidad, por eso es tan importante conocer nuestra historia, porque ha estado dirigida a cerrar Shambhala, abrir Agartha, bajar el Grial, acabar con los golem. Sí, o sea, todo ha estado dirigido a la guerra contra el espíritu o a favor del espíritu. Es que eso es lo que está detrás de toda nuestra historia, ¿no? Y por eso también luego los romanos, después de todos estos movimientos esotéricos hacia Oriente, hacia Inglaterra, hacia Britania en esa época, para abrir y cerrar las puertas correspondientes, también marchan hacia Oriente y emprenden esas guerras contra los egipcios y contra los hebreos, porque el objetivo final de Roma era terminar también con el pueblo elegido, que eran los depositarios básicos y primordiales del pacto cultural y del plan original del demiurgo, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito la misión de Roma y el legado que nos ha dejado hasta hoy en día, por un lado fue acabar con la raza, con la estirpe elegida para ser la depositaria máxima del pacto cultural y del plan de Jehová, y realmente lo consiguió cortando la cabeza del dragón, es decir, acabando con toda la casta levite, con el pueblo elegido. Digamos, el águila romana se impuso a la paloma de Israel, cerraron las puertas de acceso a Shambhala, abrieron las puertas de acceso a Agartha y al origen. En todos los templos romanos estaba el fuego de Vesta, Pirena, que viene de todo el rito, ¿no? Del fuego frío de los atlantes primigenios, ¿no? Que se desarrollaban aquí en la península ibérica, ¿no? Y ese fuego prendido en todos los templos iniciáticos de Roma era el símbolo del yo, del origen, del yo eterno. O sea que ellos eran muy conscientes de a quién adoraban y de lo que estaban haciendo. Y cada una de las acciones de guerra del Imperio Romano tuvo como intención y como destino afirmar cada una de las 7 vías gnósticas de liberación del espíritu, para que veamos, ¿no?, cómo en la base de la guerra verdadera, de la guerra leal al espíritu, está siempre la pureza máxima y la intención primera de poder devolver a los pueblos de vuelta a casa para salir de esta creación infernal, ¿no? Así que hay que replantear mucho el concepto de guerra, ¿eh? Y yo, vamos, como podéis entender, los que me conocéis, he sido pacifista y he ido con mi camiseta del Che Guevara, como todas las cosas que hemos hecho los jóvenes inconscientes sin saber quién era quién, pero para nada estoy haciendo una apología de la guerra, pero sí tratando de compartir con vosotros cuál era el origen verdadero de las guerras verdaderas. No guerras para sacar petróleo o para acusar a uno o para implementar a través de una guerra una futura invasión que ayude a una dictadura global, no. Las guerras de verdad que tenían por origen y por destino recordar a los pueblos su origen verdadero, ¿no?
y eso ha llegado lo más cerca hasta nosotros, al pueblo de Alemania, con la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de la estrategia de guerra y política de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial estaba destinada también a cerrar la puerta de Shambhala, y por eso mandaron a Rudolf Hess allí a Gran Bretaña, o reabrir la puerta de acceso a Agartha, ¿no?, yendo a Mongolia. Entonces, bueno, es la misma historia repetida en los pueblos que han podido ser los depositarios del pacto de sangre, de la herencia hiperbórea verdadera. Y bueno, de Alemania no voy a hablar más, porque cualquier cosa que pueda decir sobre eso va a activar de forma natural una disonancia cognitiva salvaje que se tiene cuando se lee el libro El misterio de Belicena Vilca, pero que es el espíritu que despierta a través de la lectura el que puede ayudarnos a romper esa disonancia cognitiva y a permitir que la verdad de nuestra historia penetre más allá de los velos, porque si yo te lo cuento, tu alma, que está programada por esta sinarquía universal desde hace milenios, va a rechazar de pleno cosas que es casi inconcebible de aceptar o de defender. Por eso yo no necesito desvelar nada más, la información está ahí, y quien sienta la llamada del espíritu, la llamada a la verdad, puede incursionar un poquito más para tratar de comprender en nuestra historia más reciente qué es lo que ha pasado y reconocer una vez más cómo la estrategia de estos atlantes morenos, de estos sidas traidores, de esa sinarquía universal, de este pueblo elegido, todo impregnado de la esencia satánica, consiste en la inversión, en la polarización de todo, en que creamos que el más bueno resulta que es el más perverso, y que el más malo es el que realmente tenía la sangre más pura y que venía a ayudarnos, ¿no?, a los espíritus atrapados. Así que ahí queda que cada uno abra sus puertas, las cierre como lo sienta. Esta información, repito, no es para el alma, que bueno, le puede parecer bien lo de Roma porque eso queda muy lejos, ¿no? Lo de Alemania ya nos fastidia un poco más porque ¿cómo es posible?, ¿no? Pero ahí queda. La información está ahí, que repito, no es información de datos, de fechas, de personajes. Vamos a trascender ese cotilleo histórico que al alma le gusta tanto, y quedémonos con la certeza de que la lucha por la liberación del espíritu es algo que se lleva sucediendo desde hace milenios y que realmente es lo que ha movido la historia de la humanidad. Cada invasión, cada guerra, cada alianza no tenía más objetivo que el de proteger el origen a través del pacto de sangre, o pervertir y confundir más a los espíritus atrapados a través del pacto cultural. Entender esto es alucinante, porque se relee la historia de otra manera, porque puedes ver a cada líder histórico de cada época con otros ojos y comprender que todo es espiritual, que cada acto de guerra verdadero no viene nada más que a afirmar la verdad del espíritu atrapado. Y en estos tiempos ya no corresponde ni una unificación global de los espíritus para ir en guerra contra nadie. Ya el último intento de liberar a un pueblo completo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, y ahora mismo la liberación del espíritu es un proceso individual e íntimo, y los libros de Luis Felipe Moyano, bueno, son el trampolín, son el vehículo a través del que puede despertar en ti la verdad de tu espíritu, que es Él, el espíritu, el que te va a conducir de vuelta al origen, el que te va a ayudar a atravesar todas las disonancias cognitivas del alma, de la mente programada, de la esfera racional, que no puede entender ni aceptar la verdad del espíritu. Entonces, bueno, acceder a esta información, permitir que la gnosis active en ti la verdad del espíritu, no es fácil ni cómodo, porque se te cae todo, se te rompen todos los esquemas, pero detrás y después de la convulsión inevitable viene una gran alegría, porque el acceso a la verdad no puede más que activar la alegría genuina del espíritu, que se siente reconocido a lo largo de la historia y que ve que realmente estamos por él y para él. Al menos ese es mi camino ahora, dedicarme exclusivamente
a transmitir una información que pueda ayudar a través de mi pequeña orientación hacia el origen, orientar a otros si así tiene que ser, pero el espíritu de cada cual está destinado a salir de este engaño tarde o temprano, pero bueno, mejor hacerlo en esta vida mientras tengamos este cuerpo, porque es el momento, porque las circunstancias externas son tan extremas y están confirmando la guerra en la que estamos, ¿no? Por mucho que en el mundo espiritual de la New Age, ¿no? Aquí vemos cómo nos han cruzado todo, ¿no? Cómo nos han convertido en pacifistas tontos. Y perdonadme, y me incluyo, no estoy ofendiendo, tratando de ofender a nadie, pero ese pacifismo tan meloso realmente lo que hace es adormecer al espíritu y sobre todo negarle la posibilidad de que reclame su verdad y reclame su liberación a través de un acto de guerra que, como digo, no tiene que ser hoy en día externo, sino que es profundamente íntimo y silencioso, porque la guerra está dentro, porque el demiurgo está dentro, pero también tenemos dentro al incognoscible y a nuestro espíritu hiperbóreo. Guerreros, espíritus guerreros, aquí dejo este vídeo. Os agradezco profundamente un día más que estéis ahí recibiendo esta información y vinculándonos a través de esa cadena dorada, a través de la vinculación carismática, que es la que hace que los espíritus puedan despertar uno gracias al otro, no por vibración, porque el concepto vibración pertenece al mundo de la materia, al mundo del sonido, al mundo de la creación. Hablamos de una vinculación que supera todo lo imaginable y que nos mantiene conectados en la certeza de nuestro origen común y en la certeza de la historia que sustenta la verdad del espíritu, que no es otra que la gallardía, la fuerza, el valor, la lealtad y el honor para volver a casa. Un beso que no está reñida una cosa con la otra y hasta pronto. Chao.